Hola, buen día. Soy la doctora Brilcelina Gamboa Esteves, la docente del curso de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social en modalidad a distancia. El día de hoy te traigo esta presentación para complementar de apoyo el aprendizaje que estamos teniendo en esta unidad número 2, que trata de las teorías y estrategias del paradigma dominante. Justamente nuestro segundo tema abarca una de las teorías más importantes dentro del ámbito de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, que es la difusión de innovaciones y el extensionismo. Al respecto de la teoría de difusión de innovaciones, déjame decirte que hay un contexto histórico. Hace muchos años, a finales del siglo XIX, un sociólogo francés llamado Gabriel Tarde propuso algo que se llama teoría de la imitación, que se basa en tres conceptos. Gabriel Tarde decía que cuando hay una invención las personas tendemos a imitarlos o a oponernos a esa invención como para adoptarla. Tarde afirmaba que entre más semejantes fueran las innovaciones y las ideas, pues habría mayor posibilidad de que la innovación fuera aceptada. Esa teoría fue de alguna manera desechada, que se quedó un poco en el olvido, y 50 años después en Estados Unidos la retomó un teórico llamado Everett Rogers, que estás, espero, viendo ahí en pantalla. Everett Rogers propuso la teoría de la difusión de innovaciones para explicar la forma en que toda innovación es adoptada por la población. Esta teoría dice que el conocimiento ante una innovación va a ocurrir cuando el individuo es expuesto justamente a la innovación y toma conocimiento de cómo opera esa innovación. Por ejemplo, las redes sociales, internet en su momento pues fueron grandes innovaciones, otro tipo de innovaciones prácticas en casa, por ejemplo, el horno de microondas. Cuando tenemos conocimiento de esto, entonces quiere decir que estamos justamente expuestos a la innovación y nos interesa saber cómo va a operar. También hay otra forma de adopción de la innovación que tiene que ver con la persuasión. La persuasión va a ocurrir cuando el individuo que ya fue expuesto a la innovación va a adoptar una actitud que puede ser favorable o también desfavorable. Eso puede marcar o determinar el tipo de mensajes a nivel de propaganda o publicidad que requiera una innovación. Otro elemento clave es la decisión. Esto ocurre después de la persuasión cuando ya desarrollamos acciones que me llevan a adoptar una innovación o a rechazarla por completo. Hay otro tipo de adopción que tiene que ver con la implementación, cuando yo ya adopté la innovación y lo pongo en práctica y comienzo a utilizarlo para posteriormente en el último nivel confirmarlo. Es decir, busco reforzar la decisión de implementar la innovación sin que esto signifique que puedo estar expuesto a mensajes que me conflictúen como para rechazar la innovación. Si nosotros nos damos cuenta, toda innovación que tiene que ver en el ámbito de la vida cotidiana y la vida social puede llegar a pasar o a transitar por estos cinco acciones diferenciadas en cuanto a la adopción de la innovación. Everett Rogers también dice que la innovación no nada más va a ocurrir de cierta manera, tiene que ver con las características de la población. Everett Rogers va a diferenciar en la población por segmentos, como lo puedes ver en esta gráfica de campana que está ahí. Dice que hay un segmento de innovadores, de adoptantes iniciales, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados. Dependiendo de la ubicación de las personas en esta suerte de gráfica, es que requeriremos que se intervenga a través de los medios, los mensajes mediáticos, o utilizar la comunicación interpersonal como un refuerzo. En todo caso, dice Rogers, la innovación puede ser una nueva idea, puede ser una práctica, puede ser un objeto. Entonces, no está suscrito nada más a que sea una cuestión de práctica, es decir, algo que debamos hacer, o un objeto, también puede ser una idea.
Justamente en relación a la población, al segmento, podemos encontrar estas características. Dice Everett Rogers que los innovadores son promotores del cambio, suelen ser visionarios, creativos, aunque no siempre son los mejores difusores de la innovación. Los adoptantes iniciales son generalmente líderes de opinión que van a evaluar los beneficios de la innovación y que suelen tener más objetividad en cuanto a las estrategias de difusión. La mayoría temprana, por lo general, son personas pragmáticas que están cómodos con la innovación, más bien de manera moderada, progresiva, pero que no van a actuar si no hay una prueba sólida, es decir, datos que les convenzan de adoptar una innovación. Por otro lado está la mayoría tardía, que son pragmáticos, más bien conservadores, no se arriesgan tanto y llegan a adoptar la innovación por no sentirse desfasados, pero pueden pasar justamente al último grupo, que son los rezagados, porque ven como muy alto riesgo la adopción de la innovación, incluso la pueden rebatir o nunca llegar a adoptarla. En este caso, la teoría de difusión de innovaciones tiene mucho que ver con nuestro curso de comunicación para el desarrollo y el cambio social dentro de la teoría del paradigma dominante, porque es la base a través de la cual vamos a entender después otro tema que es el de mercadotecnia social. Dentro de este segundo tema también es importante hablar del extensionismo. El extensionismo está muy ligado a la teoría de difusión de innovaciones, pero enfocada fundamentalmente al desarrollo del campo, es decir, el espacio social de la agricultura, de la ganadería. El extensionismo es una actividad que deriva de acciones gubernamentales que trataban de impulsar la tecnología a favor de la agricultura. En ese sentido, se capacitaron personas que se conocían como extensionistas, que a su vez, obviamente, pues iban a darle talleres a los agricultores para que adoptaran justamente tecnología, aunque muchas veces se desconocían las condiciones de los contextos históricos y culturales y aunque el extensionismo tuvo un impulso sobre todo en la década de 1960, ya para la década de 1980, como fue el caso de México, el extensionismo, que, insisto, es una orientación de la innovación, pero enfocada en el campo, pues tuvo una grave crisis. Justamente para los últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI, el extensionismo en nuestro país se redujo a la aplicación únicamente de cierto tipo de programas, aunque para 2011 en México se promovió la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y aunque ya no se hace referencia al extensionismo, desde ahí se ha visto cierto apoyo para el desarrollo del campo a través del surgimiento de ciertas fundaciones y asociaciones, como lo es Educampo en México, que sigue un modelo de capacitación. Nuestro tercer tema de esta segunda unidad son las teorías del consumidor y del marketing social. Aquí te voy a presentar una primera parte y al final te voy a sugerir una dinámica que espero sea de tu agrado y utilidad. Justamente como venimos hablando, la teoría de difusión de innovaciones va a resultar importante para entender por qué hablamos de marketing social. El marketing social tiene una versión, por supuesto, de base, que es el marketing comercial. Kotler y Salman dicen que el marketing social es diseño, implementación y control de ciertos programas para poder influenciar la aceptabilidad de ideas sociales, involucrando también estas consideraciones de las que se hablan en el marketing comercial: producto, planeación, precio, comunicación, distribución y, claro, investigación de mercados. Hablamos aquí de mercado, pero no solamente hablamos de mercado, hablamos de audiencias, de personas, de ciudadanía. En ese sentido, el marketing social tiene un impacto en nuestro contexto histórico, cultural, ambiental y social. Hay un autor que me gusta citar porque me parece interesante lo que propone para poder entender el alcance de la mercadotecnia o marketing social. Este autor se llama Jean-Jacques Lanvin y para él el marketing social es una herramienta que se orienta al cambio y puede estar orientado por 4 niveles: un nivel cognoscitivo o nivel de conocimiento; 2, un nivel de acción; 3, nivel de comportamiento; 4, nivel de valores. Jacques Lanvin dice que el cambio cognoscitivo es el que se presenta
cuando comprendemos, cuando estamos informados o conocemos algo. Y nos da un ejemplo. El ejemplo es el valor nutricional de un determinado alimento. Es decir, tenemos la información, por ejemplo, de qué tanto me es conveniente consumir, por ejemplo, frutas, verduras, legumbres, a diferencia de productos procesados. En el segundo nivel, Jacques Lanvin habla de un cambio en la acción. Este autor dice que está relacionado con el esfuerzo que hacemos a fin que los miembros de una audiencia, de un mercado, hagamos una acción específica. Por ejemplo, votar en un plebiscito, votar en un referendo. En el tercer nivel, Jacques Lanvin habla de un cambio de comportamiento que se refiere a tratar de que el mercado objetivo o la audiencia asuma un modelo de conducta, por ejemplo, usar el cinturón de seguridad o dejar de fumar. Finalmente está el cambio de valores en el cual la intención de los mensajes es modificar los valores que están profundamente anclados en una cultura. Esto, no obstante, puede llevar muchísimo tiempo. Finalmente te dejo esta sugerencia de dinámica que posiblemente te puede ayudar a entender este tema del cual estamos hablando en esta segunda unidad. La dinámica es la siguiente. Primero te doy esta introducción. Habla de los productos que son elaborados con plástico y que pueden ser reciclados, sobre todo si contienen el código del signo de reciclaje, que es este código de las 3 flechas que siguen en forma circular. Si tú te has fijado en este tipo de código, el código de reciclaje, aparecen números. Los números representan el tipo de material con que está hecho el producto. Entre mayor es el número, muchas veces es más difícil el reciclaje del producto. Suele confundirse el número dentro del código de reciclaje y la gente piensa que es el número de veces que se ha reciclado un producto y eso es totalmente falso. Los números corresponden, como te acabo de decir, al tipo de material con que está hecho un producto. En México, por ejemplo, es un país donde consumimos productos sobre todo hechos con plástico. De ahí surge una pequeña pregunta: ¿cómo informamos a la población para que consuman productos que son susceptibles de ser reciclados con mayor facilidad? En esta dinámica lo que yo te sugiero es que diseñes un mensaje sobre el significado de los números que aparecen en el código con que se representa el signo de reciclaje. Para que puedas diseñar el mensaje, elige un segmento de la población conforme a la teoría de difusión de innovaciones de Everett Rogers: innovadores, adoptantes iniciales, mayoría temprana, mayoría tardía o rezagados. Eso te va a hacer pensar, por ejemplo, cómo te puedes dirigir de una manera muy concreta a los innovadores y no es igual que dirigirse a los rezagados. Eso ya nos pone a pensar justamente en las diferencias del tipo de población a la que nos queremos dirigir. Pero también te sugiero que hagas una mezcla con los niveles que plantea Jacques Lanvin. Es decir, tu mensaje va a estar dirigido hacia un cambio cognitivo, un cambio de acción, un cambio de comportamiento, un cambio de valores. Si tú te fijas, alguno de estos niveles los puedes combinar con los segmentos de población que plantea Everett Rogers para poder observar cómo podría cambiar tu mensaje. Yo te sugiero que hagas un mensaje simplemente escrito a modo de propaganda o publicidad. Si lo puedes acompañar de imágenes, acompáñalo de imágenes. Esta dinámica no es para entregar, solamente es una sugerencia que yo espero refuerce el aprendizaje de estos temas.